Hola a todos, sean muy bienvenidos a este video en relación a la electroterapia. Es el primero de varios videos que vamos a realizar y ahondar sobre este asunto. Vamos a ir aprendiendo juntos los conceptos, las modalidades terapéuticas y cómo utilizar esta herramienta en la terapia. Quizás a algunos de ustedes les pueda servir después como materia de estudio o aplicarlo o como repaso. Bien, no olviden suscribirse a este canal, Huaquine, en el cual pueden recibir muchos videos nuevos, interesantes en relación al área de la salud. Y vamos a comenzar en este video que trata acerca de los conceptos básicos sobre las corrientes terapéuticas. Los efectos polares de la corriente continua o galvánica. El paso de corriente continua en los tejidos produce electrolisis y migración iónica en las soluciones salinas orgánicas. Estos efectos son más intensos en la proximidad de los electrodos, donde se acumulan los iones de signo opuesto a su carga, que reaccionan localmente con efectos fisiológicos específicos. Los efectos en el polo negativo o cátodo son los siguientes: alcalinización por acumulación de iones sodio, vasodilatación con eritema en la piel subyacente y aumento de temperatura local, y cierta vasodilatación refleja en las capas profundas. Ligera estimulación tisular, posiblemente secundaria a los cambios iónicos y la vasodilatación local. Aumento de la permeabilidad de la piel y disminución de su resistencia al paso de la corriente. Despolarización de la membrana de nervio y músculo, aumentando su excitabilidad. Se ha descrito una disminución en la cronaxia después de una galvanización y en los músculos paréticos se contraen mejor. Una aplicación excesiva o defectuosa puede producir una escara química alcalina, húmeda y con esfacel. A continuación, los efectos en el polo positivo o ánodo. Acidificación por acumulación de ion cloro, vasodilatación y eritema, aunque en menor grado que en el polo negativo. Disminución de edema e inflamación, posiblemente por cambios iónicos en las membranas celulares que facilitan la reequilibración de líquidos intra y extracelulares. Hiperpolarización de la membrana excitable, eleva el umbral de la fibra nerviosa y muscular, disminuyendo su excitabilidad con cierta acción analgésica o sedante. Una aplicación excesiva o defectuosa puede producir una lesión química ácida con puntos de necrosis seca. Actualmente, la posible utilización terapéutica de los efectos de galvanización ha sido superada con ventaja por otras modalidades, pero es importante conocer las reacciones polares como posible efecto secundario o complicación de cualquier aplicación de impulsoterapia que tenga un componente galvánico. Pulsos. La corriente galvánica interrumpida en forma de pulsos constituye la base de las corrientes de baja frecuencia. Los pulsos con parámetros adecuados son capaces de despolarizar la membrana de la fibra nerviosa o muscular y producir artificialmente su excitación. La estimulación de las fibras nerviosas aferentes sensitivas es el objetivo de las corrientes analgésicas. La de las fibras eferentes motoras es el de las corrientes excitomotoras. Los pulsos de corriente galvánica interrumpida tienen polaridad y producen efectos químicos sobre la piel. Para mejorar la tolerancia y seguridad se utiliza de preferencia pulsos bifásicos compensados que los evitan, pero los parámetros y modo de acción son básicamente los mismos. Es imprescindible conocer y elegir en cada aplicación los parámetros adecuados del pulso. En la siguiente figura observamos los parámetros que corresponden a un pulso. Tenemos la intensidad, la duración, el tiempo, es decir, la pausa y su forma. Vamos a analizar cada uno de ellos. La duración o tiempo del pulso se mide en milisegundos o en microsegundos cuando los pulsos son muy breves. Los aparatos permiten una amplia selección de duraciones. En la práctica se utilizan duraciones de 0.01 a 10 milisegundos para estimular nervio sensitivo o motor,
y de 50 a 500 milisegundos para estimular fibra muscular denervada o lisa visceral. Los pulsos breves se toleran mejor que los largos, pero si son demasiado breves resultan ineficaces o requieren alta intensidad. Por otro lado, si son excesivamente largos, sobrecargan inútilmente la piel con el mismo efecto a que otros de menor duración. Duración o tiempo de la pausa. Tiene que ser como mínimo el doble de la del pulso para permitir una buena recuperación de la fibra estimulada y que el siguiente pulso no caiga en el periodo refractario. En general, la pausa utilizada en clínica es mucho más larga. Frecuencia de estimulación. La frecuencia de los impulsos se expresa en hercios, aunque algunos autores anglosajones siguen hablando de ciclos por segundo. Conviene recordar que las frecuencias menores a 1 Hz se expresan con decimales. Por ejemplo, 0.2 Hz es un pulso cada 5 segundos. La frecuencia viene dada por la siguiente fórmula. Frecuencia de los trenes en Hz igual 1000 partido por la duración del pulso en milisegundos más la pausa entre pulsos en milisegundos. Los nervios admiten frecuencias elevadas de estimulación que pueden llegar a 1000 Hz, pero en clínica se utilizan hasta 250 y 300 Hz. Si un nervio motor cuya estimulación provoca contracción muscular, la frecuencia máxima de respuesta viene reducida por la contracción y recuperación de las fibras musculares, que es más lenta. Con frecuencia de más de 30 Hz se produce ya la tetanización o contracción continua del músculo. Intensidad del pulso o dosis. Se mide en miliamperes, pero como el efecto fisiológico depende de las propiedades eléctricas de los tejidos que atraviesa la corriente y la distancia de los electrodos al nervio o músculo, la dosis se ajusta de acuerdo con el efecto producido, sensación de cosquilleo percibida por el paciente o magnitud de la contracción muscular. Existe una relación entre la duración del pulso y la intensidad necesaria para ser efectivo que define una curva intensidad-tiempo. Formas del pulso. La forma clásica del pulso es la rectangular con ascenso y terminación brusca. Puede tener un ascenso progresivo exponencial, también llamado a veces triangular. Las corrientes diadinámicas tienen pulsos de forma senoidal. La forma exponencial o de ascenso progresivo tiene especial interés ya que debido a las diferentes características de la membrana nerviosa y la muscular, son pulsos que pueden estimular selectivamente el músculo denervado o la capa muscular de fibra lisa visceral. Además de los pulsos clásicos con una única fase negativa, existen pulsos bifásicos con dos fases de signo contrario. El pulso bifásico simétrico tiene las dos fases de la misma forma. El asimétrico las tiene de forma distinta. Si el área de ambas fases es igual, es decir, que se aplica primero una corriente negativa e inmediatamente la misma cantidad de corriente positiva, se neutraliza el efecto galvánico y hablamos de pulsos compensados. Con ello se mejora la tolerancia de la piel y se elimina el peligro de lesiones químicas. Los aparatos actuales dan mayoritariamente pulsos compensados. Corrientes compensadas. Están formadas por una sucesión de pulsos compensados y son las corrientes de elección en la electroestimulación muscular, ya que por no producir molestia en la piel, permite aplicar las intensidades elevadas necesarias en músculos grandes y profundos. Aunque el pulso compensado carece de acción galvánica apreciable, en realidad conserva alrededor de 1 por 1000 de polaridad negativa. Si se desea una neutralización completa, se puede invertir la polaridad inicial en pulsos sucesivos. Podemos hablar entonces de corriente compensada simétrica y asimétrica. Modulación en trenes o salvas. Una corriente de baja frecuencia con una duración determinada de pulsos y pausas puede ser interrumpida periódicamente o modulada en forma de trenes o salvas.
Contamos entonces con dos series de parámetros: los de la corriente básica con duración de pulso y frecuencia propia, los de la corriente modulada con la duración, forma y frecuencia de las salvas. Frecuencia de los trenes en Hz es igual a 1000 partido por la duración del tren en milisegundos más la pausa entre los trenes en milisegundos. Para obtener contracciones bastante fisiológicas en un músculo normalmente inervado se utiliza una corriente de base tetanizante. Por ejemplo, pulsos de 250 milisegundos a 65 Hz. Modulada en trenes para producir contracciones rítmicas rápidas de 2 Hz o lentas cada varios segundos, 0.2 o menos Hz. Los trenes pueden tener una modulación en intensidad, de manera que las contracciones se instauren y terminen suavemente. Entonces es preciso definir la pendiente de ascenso y descenso. Se puede hacer una modulación en frecuencia variando periódicamente la frecuencia de la corriente básica para evitar el efecto de adaptación y habituación en las corrientes analgésicas. Se definen entonces el margen de variación de frecuencia y la duración del barrido. La modulación en frecuencia se utiliza más en las corrientes de media frecuencia e interferenciales que en la baja frecuencia. Modalidades de corrientes terapéuticas. A partir de una corriente básica continua o senoidal alterna se puede configurar una serie de modalidades de corrientes terapéuticas. La aplicación puede ser directa o interrumpida y modulada en formas diversas dentro de la clasificación tradicional de galvánica. Baja frecuencia y media frecuencia. Es importante saber si tienen o no componente galvánico del que depende la tolerancia cutánea y la posibilidad de lesiones químicas. Modalidades de corrientes terapéuticas. La corriente galvánica, la galvanización y la iontoforesis. De baja frecuencia, las farádicas, las Traver, las diadinámicas, las exponenciales y el TENS en pulsos monofásicos, todas estas conservan efecto galvánico. Ahora las que no tienen efecto galvánico son el TENS de baja frecuencia con pulsos compensados, excitomotora, y la de media frecuencia como la bipolar y la tetrapolar interferencial. Corriente galvánica. Es corriente continua unidireccional, es decir, con polaridad e intensidad fija durante el tratamiento. Sus acciones fisiológicas derivan fundamentalmente de la disociación electrolítica y migración iónica que se produce en las soluciones orgánicas al paso de la corriente. Hay reacción alcalina en el polo negativo y ácida en el polo positivo. La aplicación actual de galvanización se limita prácticamente ser la base de iontoforesis, ya que los posibles efectos terapéuticos directos han sido superados con ventaja por otras modalidades de corriente. La iontoforesis corresponde a una aplicación de un cierto fármaco mediante electroterapia. Corrientes de baja frecuencia. En su forma clásica son una corriente galvánica interrumpida en forma de pulsos. Actualmente los pulsos pueden ser bifásicos o compensados evitando los efectos secundarios de la corriente galvánica polarizada. El pulso despolariza la membrana de la fibra nerviosa y muscular provocando su descarga. Es una posibilidad de estimular los nervios sensitivos para analgesia y los motores para obtener artificialmente contracciones musculares. Corriente farádica clásica o neofarádica. Pulsos de 1 milisegundo a frecuencias de 100 Hz. Se utiliza para la prueba diagnóstica galvanofarádica y como base para trenes modulados en las corrientes excitomotoras. Corriente de Travert o ultraexcitante. Pulsos de 2 milisegundos con pausas de 5 milisegundos y una frecuencia resultante de 143 Hz. Es una corriente analgésica clásica. Produce una analgesia enérgica, especialmente en las primeras horas después del tratamiento, periodo que suele irse prolongando al repetir las sesiones diariamente. Corrientes diadinámicas de Bernard.
corriente senoidal de 50 Hz rectificada en simple y doble onda, dando pulsos senoidales de 10 milisegundos y 50 y 100 Hz. Son corrientes polarizadas y por tanto producen efectos galvánicos en los electrodos, cosa a tener en cuenta para vigilar la tolerancia cutánea y adoptar precauciones propias de la galvánica. Las modalidades clásicas son difase fija, monofásica fija, largo periodo, corto periodo y corto periodo con refuerzo difásico. La modalidad difásica son impulsos senoidales de 10 milisegundos sin pausa con una frecuencia resultante de 100 Hz. La monofásica fija son impulsos senoidales de 100 milisegundos con pausas de 10 milisegundos y con una frecuencia resultante de 50 Hz. Largo periodo alterna periodos de 6 segundos de corriente monofásica con periodos de 6 segundos de corriente difásica. La transición se hace progresivamente por el aumento gradual de intensidad de los impulsos intercalados en la monofásica hasta conseguir una difásica pura. Corto periodo alterna periodos de 1 segundo de corriente monofásica con periodos de 1 segundo de corriente difásica. Corto periodo con refuerzo difásico alterna periodos de 1 segundo de corriente monofásica con periodos de 1 segundo de corriente difásica, y para compensar la menor efectividad y sensación comparativa con la fase difásica se refuerza automáticamente aumentando su intensidad en 10%. Exponenciales. Los pulsos de ascenso progresivo exponencial permiten estimular selectivamente la fibra muscular periférica denervada y la fibra muscular lisa visceral y arterial, sin respuesta de la musculatura esquelética normal vecina. En músculo esquelético denervado se utilizan pulsos de 100 a 500 milisegundos a frecuencia de menor de 1 Hz. Para la fibra lisa arterial son adecuados pulsos de 10 milisegundos a 25 Hz, y para la fibra lisa visceral pulsos de 150 a 250 milisegundos a frecuencia de 1 cada segundo o 2 segundos. TENS. La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea es una modalidad de corriente analgésica muy popular, tanto en aparatos de uso clínico como para pequeñas unidades individuales portátiles. Las modalidades principales son TENS convencional o de frecuencia elevada, pulsos de menos de 200 microsegundos a frecuencias entre 50 y 150 Hz. TENS tipo acupuntura o de frecuencia baja, pulsos simples de hasta 300 microsegundos a frecuencia de 1 a 5 Hz. TENS en salvas o trenes, burst 1 a 3 Hz, formadas por pulsos de hasta 100 microsegundos y con frecuencia interna de 70 y 100 Hz, que se tolera mejor que la modalidad anterior. TENS de aplicación breve e intensa, pulsos de hasta 500 microsegundos y frecuencia de 50 a 150 Hz, en general más de 100 Hz en forma de salvas o constante por breve tiempo. TENS con pulsos compensados. La misma modalidad clásica de TENS se puede perfeccionar utilizando pulsos compensados que se toleran mejor y no tienen efectos galvánicos. Con pulsos compensados la duración de los pulsos puede ser menor, por ejemplo de 50 microsegundos en el TENS convencional de frecuencia elevada. También se puede utilizar pulsos senoidales compensados, que resultan más agradables. Excitomotoras con pulsos compensados. Para estimulación de músculos con atrofia por desuso y para potenciación muscular deportiva, la corriente compensada permite alcanzar sin molestia cutánea las elevadas intensidades necesarias para conseguir contracciones potentes en músculos grandes o profundos. Por eso es una modalidad de elección en sustitución de los clásicos trenes de corriente farádica o similar. Corrientes de media frecuencia. Las corrientes terapéuticas de mediana frecuencia son senoidales, alternas y de una frecuencia de 1000 a 10.000 Hz,
Algunos aparatos solo operan a una frecuencia fija, en general de 4000 Hz. La impedancia de la piel disminuye y el umbral de sensibilidad se eleva con la frecuencia. Con las corrientes de mediana frecuencia se consigue pues una mayor facilidad de penetración, más efecto con menor dosis y una mejor tolerancia y sensación cutánea que con las corrientes de baja frecuencia. Hay tres formas de aplicación: bipolar directa, bipolar modulada exógenamente en ondas o trenes por el generador, y tetrapolar modulada endógenamente o interferencial. La aplicación de dos corrientes independientes en electrodos cruzados genera una corriente secundaria de baja frecuencia en profundidad. La frecuencia de batido resultante se puede modular en amplitud y en frecuencia dentro de unos márgenes prefijados. Muchos aparatos tienen dispositivos electrónicos llamados generalmente vector que permiten localizar mejor la zona profunda de tratamiento o barrera de forma rotatoria o circular para una aplicación más uniforme. También existen dispositivos de compensación de distancia para localizar el efecto a una zona cuando el electrodo está muy separado longitudinalmente. La frecuencia secundaria de modulación o interferencial cae dentro de la gama de corrientes de baja frecuencia. Las corrientes de media frecuencia modifican la permeabilidad de la membrana celular y de los mecanismos de transporte a través de la misma, especialmente el transporte osmótico de agua en los tejidos. También disminuye la liberación de sustancias algógenas. Además de estas acciones directas antiinflamatorias y antiedematosas, según la baja frecuencia de modulación, pueden actuar como corrientes analgésicas y excitomotrices con acción en profundidad. Precauciones y contraindicaciones en electroterapia. Precaución cuando hay un componente galvánico. En la aplicación directa de corriente galvánica para iontoforesis o de modalidades de baja frecuencia con pulsos no compensados, que en mayor o menor grado tienen un componente de galvánico, es fundamental tomar algunas precauciones adicionales. Los electrodos deben estar totalmente protegidos con una esponja o almohadilla bien impregnada de agua, aunque sin llegar a resumar fuera de las mismas. Hay que aclarar a fondo las esponjas para eliminar restos de sales después del uso. Si se utiliza un gel conductor, ha de ser apto para electroterapia. Los electrodos preparados de un solo uso no deben estar caducados o resecos. La dosis habitual es de 0.05 a 0.06 mA por centímetro cuadrado de electrodo. No es prudente sobrepasar estos máximos, ya que a 0.1 mA por centímetro cuadrado hay ya riesgo de quemadura. En la siguiente tabla se puede observar las dosis máximas de corriente galvánica según el tamaño de los electrodos. Las erosiones, barrillos y escoraciones cutáneas que elimina la capa córnea crean puntos de menor resistencia en los que el flujo de corriente es excesivo y puede dar lugar a escaras químicas incluso con intensidades de aplicación normal. Hay que protegerlas con una gota de colodión o vaselina. La deficiente aplicación de los electrodos con contacto irregular, almohadilla poco húmeda o demasiado pequeña, el gel mal distribuido o electrodos con vértices no redondeadas producen puntos de alta densidad de corriente y posibles lesiones. Un cambio de polaridad intempestivo sin bajar antes la dosis produce una desagradable sacudida y contracción muscular. Algunos aparatos permiten programar cambios de polaridad que se realizan automáticamente durante el tratamiento, suprimiendo temporalmente la intensidad. A intensidades elevadas, la corriente galvánica produce una contracción muscular continuada, conocida como galvanotono, dolorosa y sin aplicación terapéutica alguna, que es necesario evitar absolutamente. Contraindicaciones generales de electroterapia. Marcapasos o dispositivos electrónicos implantados.
Como la distribución de la corriente eléctrica en los tejidos es variable, hay que evitar el tratamiento del segmento corporal correspondiente o incluso prescindir de electroterapia. Osteosíntesis y endoprótesis metálicas. En este apartado se incluyen las piezas dentarias metálicas en los tratamientos faciales y los dispositivos anticonceptivos intrauterinos, con partes metálicas en la aplicación lumbar, pélvica y abdominal baja. Actúan como cortocircuitos conductores recibiendo el paso de intensidades elevadas, lo que puede producir electrolisis alrededor de las piezas e intolerancia de la misma cuando se utiliza una corriente con componente galvánico. En las corrientes compensadas y de media frecuencia el riesgo es bajo, pero no son aconsejables intensidades elevadas. Anestesia o hipoestesia de la piel de la zona a tratar. Por el peligro de lesión sin advertencia de dolor o quemazón. Los niños y ancianos tienen una disminución fisiológica de sensibilidad, por lo que deben ser tratados con precaución. Otros puntos son neoplasia o tumores, embarazos, trombosis y tromboflebitis, procesos inflamatorios agudos o infecciones locales y generales, tuberculosis pulmonar. Ulceraciones o injerto cutáneo en la zona del electrodo. La zona precordial, la del seno carotidio en la parte lateral del cuello y la región temporal deben ser evitadas o tratadas con especial precaución. Este correspondió al video de los conceptos de electroterapia, bastante interesante, los cuales nos sirve como introducción al tema que vamos a seguir analizando. Y en el siguiente video estudiaremos la analgesia. Así que espero que les haya servido, haya sido de su interés y nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien.